¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Esta semana llegamos ya a 85.500 defunciones y la pregunta sería, ¿ya le perdimos el miedo a la pandemia? Había estudios que decían que a finales de diciembre rebasaríamos los 100.000 muertos, pero dado estas circunstancias, yo creo que antes de diciembre rebasaremos los 100.000 defunciones. Hay que tener cuidado, no bajemos la guardia. Vamos a empezar. El ser humano por naturaleza siempre va a buscar su beneficio. Siempre su mentalidad será tener ventaja, ver las cosas de forma sesgada, ser parcial. ¿Por qué? Porque eso le beneficia al ser humano. Y fíjense, hay muchas personas que piensan que se van a ir al cielo, que ya la tienen ganada. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, 1 Samuel 15:22, nos expresa, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y vamos a ver que el denominador común de este estudio va a ser la obediencia, ¿sí? En Mateo 7:21 nos expresa, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, no todos van a entrar. ¿Quiénes? Los que hagan la voluntad de Dios. Y veamos otra traducción. No todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Y vuelve a reiterar que no es entrada libre, que no es lleguen todos, tiene sus restricciones. Y nuevamente vemos el concepto de la obediencia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos está diciendo, es una promesa, quien reconozca a Jesús como su Salvador y lo siga, y a mí me obedezca, tendrán garantizado la vida eterna. La Escritura es cierta. Él ya cumplió. ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo? En 2 Corintios 13:5 nos hace esta observación. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Y en 1 Corintios 10:12 nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y es importante que nosotros no nos confiemos y estemos siempre, ahora sí que como escaneándonos para ver si estamos realmente en la frecuencia de Dios. El día del juicio todos vamos a comparecer y estará Dios y estará Jesús, ¿sí? Y seguramente Dios nos hará esta pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué responderías tú? Vamos a ver el concepto de 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras
vivió en el cuerpo. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí ante Dios. Sal de tu círculo de comodidad y entra en el círculo donde Dios hace la obra. Yo normalmente cuando quiero compartir la palabra, escojo a la persona y poco a poco empiezo a hacerle la plática, lo voy centrando y le hago esta pregunta. Oye, si tú ahorita en 20 minutos te murieras, ¿a dónde te irías? Y en un porcentaje altísimo, así de bote pronto me dicen al cielo. Formulo la siguiente pregunta. ¿Y por qué? Y también en un porcentaje alto siempre la respuesta es porque no mato, no robo, ni le hago daño a nadie. Entonces, si no robas, no matas, ni le haces daño a nadie, y eso es un buen argumento para ti, en Gálatas 5:19 Pablo nos está expresando que hay personas que son infieles en el matrimonio, que tienen vicios, que tienen malos pensamientos, adoran a dioses falsos, y ya como lo habíamos platicado en domingos anteriores, hay personas que le otorgan poder que no tiene a determinados objetos. Entonces yo traigo mi cuarzo, traigo mi trébol de 4 hojas, traigo mi patita de conejo o el listoncito rojo. Estoy adorando a dioses falsos. Practico la brujería. Claro, unos dirán, pero yo voy con brujos que hacen magia blanca. Brujería es brujería. Personas que odian, personas celosas, personas egoístas, personas que causan divisiones, envidiosos, borrachos. Y fíjense lo puntual que expresa. Dice, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y en Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y vemos que Adán y Eva no habían experimentado dolor, no habían experimentado enfermedad y por supuesto no habían experimentado la muerte, mas sin embargo se arriesgaron y vean las consecuencias. Nosotros en estos tiempos modernos pues nos están diciendo no hagas lo que ya mencioné del versículo 19, 20 y 21, porque no formarás parte del reino de Dios. Y sin embargo nosotros nos estamos arriesgando. Había alguien que le pregunté, dice, yo me voy al cielo porque digo que soy cristiano. Bueno, pues adelante. Y dice Lucas 3:8, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y 2 de Corintios 5:17 expresa, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pero ¿se puede notar tu cambio? ¿Se puede notar que eres una nueva creación? ¿Se puede notar que tú diste ese paso de reconocimiento al Señor Jesucristo y Él te ha estado cambiando? En Romanos 7:4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De ese modo daremos fruto a Dios. Y la pregunta es, ¿estaremos dando fruto? En Hebreos 6:7 se lee, en esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer, los que se alejan, las personas tibias, las personas pasivas,
Son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice al final. Y fíjense, dice, se le prende fuego. Y este concepto lo vamos a estar viendo reiteradamente. Otras personas, yo me voy al cielo porque voy más o menos los domingos a la iglesia. Y en Hebreos 10:25 nos dicen, no dejen de congregarse, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Y hay personas que definitivamente no van a la iglesia y ellos dicen, es que yo tengo una relación muy personal con Dios, yo no necesito congregarme. Otros que se conforman con ir quizá 4 o 5 veces en un año y piensan que están a la par con Dios. En 2 de Pedro 1:10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Así hacen estas cosas y no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro razonamiento. Porque alguna vez tomé casi completo un curso que dieron en la iglesia y creo que ya con eso pues merezco estar en el cielo. Y en Josué 1:8 nos dice, repite siempre las palabras del libro de la ley, estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Por qué debemos estar muy al pendiente? ¿Por qué debemos de tener la Biblia siempre, estar leyéndola, estudiándola, analizándola? Recordábamos el domingo pasado cuando vimos la armadura de Dios que Pablo nos está recomendando en el capítulo 6, versículo 17. Dice, el adversario te tira flechas y te está atormentando con pensamientos que no son sanos, con ideas que no son sanas. Entonces es necesario que tú te pongas el yelmo, que tú te pongas el casco para repeler esas ideas que te está poniendo. Y en la medida en que nosotros leamos la Biblia, lo estamos neutralizando. Recuerden, por ejemplo, en el béisbol, ¿no? Cuando el jugador llega a la almohadilla que dice el umpire safe, salvado, pero cuando se retira es vulnerable y lo pueden ponchar. Mateo 21:43, les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Entonces nos vuelven a reiterar, no todos van a entrar. Atención. Mateo 13:49. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente nos vuelve a decir la Escritura, no todos van a entrar. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Otro me dice, porque traía en mi celular la Biblia, y bueno, fue honesto y me dice, bueno, aunque pocas veces la leí, ¿verdad? Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los
inconstantes, los que se enfriaron, purifiquen su corazón. Otro, porque mis papás son cristianos, ahí estamos con el nepotismo a todo lo que da, ¿no? Apocalipsis 3:15, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Será mejor que me obedezcas completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. La Escritura nos vuelve a referir que no todos van a estar en la presencia de Dios. Porque mi suegro es pastor, ¿no? Volvemos con el nepotismo. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja nuevamente al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Es que yo soy de familia cristiana, otros dicen, soy de cuna cristiana. Juan 15:4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. No podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Juan 15:5, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa, se enfría de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o haya pasado al frente en una congregación, que haya crecido en una familia cristiana. No por estas experiencias ya eres cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y es visible su transformación y crecimiento, su decir con su hacer. Siempre es importante que se cuelen las cosas, ¿verdad? Para que decanten y se quede lo mejor. ¿Hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en mi corazón? ¿Veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiana? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco lo que Él me indica en la Biblia? Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Tenemos a los cristianos de microondas que con una frase de menos de 30 segundos ya se ponen su etiqueta de cristiano y piensan, porque alguien les dijo, que nada más se trata de hacer una frase y seguir con su vida. Una persona
de muy mal testimonio, yo le preguntaba, oye, ¿por qué te dices cristiano? Si mira todas las barbajanadas que haces. Me decía, mira, a mí me dijeron que hiciera una oración y soy salvo. Así es que, si a mí me han dicho que tenía que tener una conducta determinada, no lo hago. Yo ya soy salvo. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán extraordinario. Su obra, sus escritos son contundentes y escribió un libro que se llama La Gracia Barata. Hoy día, en las congregaciones, bueno, si ya existe el café descafeinado, la leche deslactosada, hay personas que andan buscando un evangelio light. Y dice Bonhoeffer, la gracia barata, una fe que no toca el alma ni la conciencia. Un cristianismo sin Cristo y sin cruz. Es una fe estéril, inútil y hueca, porque al final no es sostenible. A esto, a la gracia barata, es la predicación sin el perdón, sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Y hay muchas congregaciones que se ponen de pechito y dan un evangelio muy diluido. Bonhoeffer expresa la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esto está en el libro La Gracia Barata, en la página 16. La salvación tiene un costo. Por supuesto que el adversario, el padre de la mentira, pues te va a decir, no papi, tú ya la tienes de pechito, e incluso ya tienes tu lugar reservado, así es que por favor, relájate, date tus gustitos, que tú ya la tienes hecha. La Biblia nos expresa en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos y 31.102 versículos. Y la gente no lee la Biblia, mucho menos la exégesis, y dice, no, a mí me dijeron que es gratis, punto. Y no le hago caso a todo lo que pueda traer la Biblia. A mí me dijeron que esto era gratis y yo me voy con eso. No. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. La gente cree que lo que ellos creen es la verdad. Y Dios, antes de la creación, ya sabía que Adán y Eva lo iban a desobedecer y que iba a haber una fractura, iba a haber un rompimiento. Entonces, Él idea que para que haya una reconciliación con Dios tiene que ser por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos dice Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 dice, porque les hemos dado el nombre del único hombre que los podrá llevar a la salvación. Entonces, es contundente. Filipenses 2, versículo 8,
es contundente y nos dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si tú quieres transitar por este puente, es necesario que obedezcas. Concluimos, ¿la salvación tiene un costo? Sí. ¿Cuál es ese costo? Ser obediente. Si la fractura, el rompimiento fue por desobedecer, ahora la reconciliación tiene que ser por medio de la obediencia. ¿A qué? A las Escrituras. A Jesús lo masacraron. El libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Él se puso en el lugar de cada uno de nosotros. No es posible, sí, que lo hayan masacrado y nosotros pensemos que con una simple y sencilla oración, pues ya la tengo papita, ¿verdad? Ya lo dije y voy a seguir con mi vida mundana. Un cristiano es redimido. Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimido se refiere a una compra que se ha hecho a un precio que ha sido pagado. Y este fue el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. La Escritura es cierta. Él ya cumplió. ¿Y tú estás obedeciendo? Algunos creyentes confesos viven en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Yo sé lo que quiere Dios que haga, pero simplemente no voy a obedecer. Si te sucede esto, tú te encuentras en una condición peligrosa. En realidad, no eres cristiano. Charles Spurgeon fue un predicador inglés y se le nombró el príncipe de los predicadores. En su biografía narran que él mínimamente predicaba 10 veces a la semana. Tenía un fervor, tenía una entrega por estar compartiendo la palabra, y dicen que casi llegó al 1,000,000 de personas que se entregaron al Señor Jesús. Entonces imagínense, para que casi 1,000,000 de personas se hayan entregado a Jesús, ¿a cuántas personas les habrá compartido? Tiene frases muy contundentes y les voy a compartir algunas. Dice, probablemente una razón por la que las personas no comparten su fe es porque no tienen una fe que compartir, y nos deberíamos de preguntar, ¿hace cuánto que no comparto yo? Estoy haciendo que Mateo 28, 19 y 20 sea letra muerta. El trabajo de muchos es el trabajo de nadie, y de hacer discípulos, pues lo harán otras personas, yo aquí me quedo trepado en la hamaca. ¿No tiene usted el deseo de que otros sean salvos? Entonces usted tampoco es salvo. Puede estar seguro de esto. Más vale un gramo de acción que una tonelada de buenas intenciones. Y como dijera el serbio de Chava Flores, ¿no? Mañana sí que lo hago, ¿verdad? Un cristiano
lleno del Espíritu, habla de Jesucristo. El pecado es lo único que nos roba el hablar de Jesucristo. Un cristiano en pecado no habla de Jesucristo, no tiene palabras, le da vergüenza. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La Biblia te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de la Biblia. Por favor, permite que el Señor inicie un celo evangelístico en tu corazón. En Apocalipsis 2:4 dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Ya te enfriaste, ya te alejaste. En 1 de Juan 3:22 expresa: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. La pregunta es: ¿estás compartiendo? ¿Estás leyendo las Escrituras? Mateo 21, 18 y 19. El relato de la higuera que se secó. Jesús ve a la higuera y como ya le había brotado sus hojas, se acercó a tomar de sus frutos y no encontró nada. En una higuera primero se forma el fruto y después aparecen las hojas. Así que uno espera encontrar suficientes frutas en un árbol lleno de hojas. ¿Qué pasaría si Jesús se acercara a ti y encontrara que te hiciste seguidor de Él y no has dado fruto? ¿Cuál sería tu excusa? En Juan 15:5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Qué placer no me permite garantizar mi salvación? ¿Qué apego, qué adicción o qué manía tengo que prefiero el infierno al cielo? Quizá necesites una mayor dosis de dolor. Si es lo que hace falta, puede ser que Dios permita que eso suceda para captar por fin tu atención. Y cuando nosotros estamos bien, nos alejamos de Dios. Pero no tengamos nosotros una adversidad, porque entonces queremos estar estrechamente y queremos una respuesta positiva y pronta. El tiempo se acaba. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. El infierno es real. No juegues a ser cristiano, porque Satanás no juega a ser diablo. Usa el cerebro de tu corazón. Inicia una relación con Dios. Haz de Dios tu forma de vida. Es importante que analicemos la Biblia. Un padre daría la vida por sus hijos. Cuando voy a la clínica donde están las personas que tienen adicciones, normalmente les comento que esto es falso, no es cierto. Un padre no da la vida por sus hijos. Y bueno, los que son padres se me van a la yugular y dicen que sí, que ellos darían la vida por sus hijos. Y les pregunto: si darías la vida por tus hijos, ¿por qué te drogas? Y hasta el día de hoy no ha habido quien me conteste. Garantízales con tu ejemplo la vida eterna, a menos
que quieras otra vida para ellos. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Libérate de tu ignorancia, libérate de tu apatía. Padre amado, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque de una forma muy convenenciera nos acercamos a ti para que resuelvas las decisiones equivocadas que hemos tomado. Te pedimos perdón porque no te consultamos, no nos apoyamos en tu verdad, en ti, mi Dios. Te pedimos perdón por esa forma tan laxa de llevar la relación contigo. Mi Dios, perdónanos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.